Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Dani. No estoy viendo la página porque estoy directamente desde el celular, porque la computadora está todavía desde hace 2 horas dando un update, ¿verdad? Y es por eso que no pude transmitir desde la computadora. Bien. Estoy mirando aquí. Amén. Bien, vamos a orar primeramente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yahshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh, quienes son 3 manifestaciones de un solo Elohim, Dios. Si usted me escucha mencionando Yahweh, Yahshua, Ruach Kadosh, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? No vamos a entrar en confusión con esto. Saludos y bendiciones a todos los que se están conectando. En el tema de hoy vamos a hablar de que Dios, Elohim, lo llena todo en todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, venimos delante de tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos que tomes control y dominio. Llevamos voluntariamente sujeto todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo. En esta hora yo te pido, Dios mío, que conforme dice tu palabra, no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. Señor, tú nos hablas para restaurarnos, para libertarnos. Porque si tú estás limpiando la tierra, Señor, y estás llamando a tu pueblo, a tu iglesia, a que se limpien, tú también nos das la salida y tú nos das las herramientas para así limpiarnos y apartarnos del pecado, para separarnos para ti. Y tú restauras nuestras vidas, Señor. Tú nos ayudas a cortar con aquello que no te agrada, Señor. Es por eso que te pido, Dios mío, que en esta hora tú redargullas corazones, Dios mío. En esta hora que tú sanes corazones, que tú libertes las almas, Señor, para gloria de tu nombre. Señor, tu pueblo te necesita una intervención tuya, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Amén, qué bueno que se ve y se escucha bien. Estoy desde el celular, como les dije, porque la computadora pues me está dando todavía un update que comenzó hace más de 1 hora. Así que vamos a estar hablando, obviamente, de la palabra del Señor. Y vamos a buscar nuestras Biblias en Efesios 1:23. En el estatus o en el tema le puse todos los textos bíblicos que vamos a estar mirando en la noche de hoy para que los pueda anotar, ¿verdad? Y los pueda consultar luego, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de irnos por la palabra siempre. Vamos a ir a Efesios. Efesios 1:23. Y voy a estar utilizando la Biblia Reina Valera, que es la popular, 1960. Pero como saben, yo cambio Jehová por Yahweh y Jesús por Yahshua por las explicaciones que ya les he dado antes. Vamos a ir al versículo, dice 1:23.
No, sí, 1:23. Pero vamos a hablar desde el versículo 21. Desde el versículo 20. Desde el 19, perdón. Y la supreeminencia y grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y escuche bien, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esto es lo más importante. El Señor nos dio la autoridad conferida a la iglesia por medio de Cristo, quien resucitó de entre los muertos y puso todo principado, autoridad y señorío y todo nombre que se nombra bajo nuestros pies, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que quien llena todo en todo es aquel que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Es el nombre que es sobre todo nombre. O sea que Él llena todos los espacios. No hay espacio ninguno que Él no pueda llenar. Y esto quiero que quede meridianamente claro. El Señor se compadece. Y Él sabe, porque dice la palabra, que fue tentado en todo. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Se negó a sí mismo, bajó, tomó condición de hombre. Pero sometió todas las cosas bajo sus pies y nos dio su autoridad. Y en Él estamos llenos. Todo en todo. O sea que toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que nosotros podemos hablar, decir, pensar, sentir, puede ser lleno por Él. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Yahshua, autor y consumador de nuestra fe. En Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en otro ser humano o fuerza humana y aparta su corazón de Yahweh. Esto significa que aquel que deposita su confianza, que se aferra, que pone su descanso, su corazón, que su vida descansa sobre otro ser humano, es maldito. Y nosotros no queremos ser malditos, ¿verdad que no? Queremos ser libres, queremos ser bendecidos por el Señor. Entonces tenemos que entender que nuestra confianza, nuestro descanso, nuestra vida no puede, bajo ninguna circunstancia, depender ni descansar sobre ningún ser humano. Los seres humanos somos personas que transitamos por esta vida temporalmente. Ni aún los hijos, y yo soy mamá, son eternos, ni los padres. Yo tengo una hija ahora mismo está en Puerto Rico y yo estoy en Texas. Y mi mamá está en Puerto Rico y yo estoy en Texas. Y mi vida no se puede detener porque yo ame a mi hija o ame a mi mamá. Por eso dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es cierto,
la palabra establece que no es bueno que el hombre o mujer, ser humano, esté solo, pero Él nos hace ayuda idónea. Y la ayuda idónea proviene de Él. Él es el que nos las hace. Él hizo ayuda idónea para acompañarnos, no para que dependamos de Él. Nuestra confianza, nuestra dependencia tiene que ser del Señor. Porque en el camino, si nosotros ponemos nuestros ojos sobre la persona que pone al lado, no las puede quitar. Nosotros muchas veces cuando estamos buscando refugio o buscamos aferrarnos a un ser humano porque somos seres sociables, seres emocionales, buscamos y a veces caemos en lo que es la idolatría. Y queremos llenar todos nuestros espacios dependiendo de alguna persona. Y la realidad es que la idolatría es como si fuera hechicería y es abominación a Dios. Tú no puedes convertir la persona que Dios puso a tu lado o tus hijos, ponerlos primero que al Señor, porque fue Él quien te los dio. Tienes que entender que primero es buscar al Señor y el resto será por añadidura. Vamos a ir a Génesis 44:30 y vamos a entender lo que estaba pasando en Génesis 44:30. En Génesis 44:30 nos habla de la historia de José. José fue vendido y nosotros sabemos toda esa historia, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué pasaba? El papá de José ya había sentido y había padecido el luto porque había perdido a su hijo y lo creía muerto. Y entonces se había aferrado a su otro hijo, al menor, de tal manera que no se quería separar y los mismos hijos de los otros hermanos de José le dijeron a José, cuando todavía no habían descubierto que era José, le dijeron que cuando él les solicitó ver a el hermano menor, le dijeron que el papá no se podía separar de su hermano menor porque se moría. A ese punto es que llega la dependencia y las ligaduras del alma. Y el Señor quiere romper las ligaduras del alma para que luego en el camino no sea más difícil. Porque, como les dije, nosotros somos temporales en este caminar. El ser humano no es eterno. Entonces nosotros formamos ligaduras del alma, como dice en Jeremías, en Génesis 44. Y dice: ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a él, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea el joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor en el Seol. Así de fuerte es que hacemos ligaduras del alma con los seres humanos, al punto de que cuando hay un rompimiento, sentimos que nos desgarramos y que entramos en un luto, al punto de que entramos en desesperación, en depresiones. Mire, es normal que a usted le cueste, porque somos seres emocionales y nos podemos identificar y podemos tener lazos de amistad, lazos de amor. Es totalmente normal, pero si usted llega al punto de que su vida depende de esa ligadura del alma, le va a hacer daño. ¿Y qué pasa? Que una ligadura en hebreo
es casar. Y viene del verbo atar. Y esa ligadura te ata. Esa ligadura te esclaviza. Al punto de que cuando viene un rompimiento, lo que hacemos muchas veces es que nos aferramos a la primera persona que aparece en el camino y nos hacemos daño porque no estamos preparados para tener una relación saludable. A veces esas relaciones con mamá, con papá, con hermanos ha sido trastocada y ha sido quebrantadas por sucesos en la vida. Y entonces, como no tuvimos en el camino las personas que se supone que nos amaran, no nos amaron o no nos sentimos amados o nos sentimos rechazados, buscamos personas donde nos aferramos. Y al aferrarnos, nos hacemos daños porque esas cicatrices están abiertas, no están sanas, y nos aferramos a relaciones no saludables. Cuando estas relaciones no están sanas, cuando hay heridas abiertas, cuando se hacen ligaduras del alma insanas, cuando estamos carentes de amor, cuando estamos en un proceso donde quizás la familia que debió de aceptarnos o que debió de estar con nosotros no estuvo, cometemos el error de ir buscando entre otros brazos. Y ahí es que muchas veces, sobre todo las mujeres u hombres que son divorciados, o muchachos que son abandonados, o muchachos que son maltratados, o personas que han vivido traumas en su niñez, cuando empiezan la experiencia de tener relaciones, empiezan a brincar y se vuelven promiscuas. Y llega un punto en que me relacioné mal, esa relación se rompió y luego cojo y comienzo otra relación sin haber sanado y caemos en un círculo vicioso, en una esclavitud donde nos lleva a depresiones, a pensamientos suicidas, al punto de que, por ejemplo, como hemos brincado tanto y hemos buscado eso que no nos han dado o que no recibimos o eso que no sabemos dónde buscar porque no buscamos en el Señor, sino que buscamos aferrarnos a los seres humanos. Eso que ellos no nos pueden dar, seguimos buscándolos en los pares y hay veces que luego de caminar en la promiscuidad, inclusive podemos caer en el homosexualismo o en el lesbianismo. Igualmente, cuando las situaciones de tu niñez son traumáticas, muchas veces te aferras a un par, a una persona semejante a ti, porque te aferras. La palabra dice en Mateo 18:18 que todo lo que yo ate en la tierra será atado en los cielos y que todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Esto es una promesa, pero también hay un peligro en ello. Nosotros tenemos que entender que tenemos que atarnos a la vida y desatar toda esclavitud. La palabra nos dice en Juan 8 que si conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera de que tú seas libre del homosexualismo, del lesbianismo, de la promiscuidad, del adulterio, se llama Cristo Yeshua Jesús. No hay otro. Comenzamos diciendo
Efesios 1:23, Dios, Elohim, lo llena todo en todo. Todo en todo. La única manera que vas a poder sanar de manera que seas verdaderamente libre es a través del sacrificio de la cruz. Yo te voy a hablar un poquito de mi testimonio. Yo esto no lo he hablado antes, por lo menos no públicamente, a una que otra persona. Y esto yo lo voy a hablar por amor a las vidas. No es algo de lo cual yo esté orgullosa, pero de lo cual yo puedo dar testimonio del poder del Señor. Y antes de yo decidir hablar de esto, yo lo consulté con mi hija y con mi esposo, porque ese es el orden. En mi camino, yo tuve unas experiencias donde mi vida fue marcada por rechazo, por situaciones bien difíciles, por condiciones físicas, ¿verdad? En el camino, yo dentro de mi niñez miraba al cielo y le decía, si tú estás en los cielos y si tú eres de verdad el Señor, haz algo conmigo. Yo conocí al Señor a los 17 años después de que mis vecinas me llevaban a la iglesia desde pequeña. Luego de que yo conocí al Señor a los 20 y algo, 21, 22, me casé. Yo me casé y yo viví una experiencia donde la gente que me tenía que amar, la gente que me tenía que aceptar, la gente por la cual yo incluso muchas veces dejé de lado a mi propia familia, me dieron la espalda y se levantaron en contra. Terminé a un punto en que me divorcié, caí en depresiones, caí en situaciones bien difíciles. Me acuerdo en un momento dado cuando estaba separada, me tiré en el piso y le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer ahora con una niña de 3, 4 años? Y mi hija, casi sin saber hablar, llega desde su cuarto y me dice, mamá, tranquila, tú vas a poder. Y el Señor levantó otras personas de la iglesia donde yo iba, llegaron a mi casa y el Señor administró mi vida y me levantó. Luego de eso, yo seguí en la iglesia, yo seguí buscando al Señor, pero en el camino, luego me divorcié después de 3, 4 años de separación, idas y vueltas, me divorcié. Cuando el Señor me dijo, no mendigues más amor, yo me divorcié. Luego, en el camino, no entendí muchas cosas. Habían promesas, había un ministerio y no entendía. Pero en ese camino de confusión, hubo un momento dado donde yo me puse rebelde. Conocía al Señor. Yo amaba al Señor con todo mi corazón y yo le buscaba. Y yo aún estando en la iglesia, empecé a buscar lo que me faltó en esa relación. Y empecé a caer en una promiscuidad por un momento dado donde ya en ese tiempo yo me había movido de iglesia porque el papá de mi hija me había dicho que me moviera porque si no él se apartaba. Yo le hice caso por amor a él. Luego de eso empecé a buscar promiscuidad. Empecé a conocer personas, quería llenar ese vacío, ese dolor
Y estaba tan decepcionada, tan herida por lo que había vivido, que inclusive yo me puse apática a los varones. Y tocó a mi puerta el espíritu del lesbianismo. Jamás hubiera pensado. Y tuve la desdicha de caer en lo más bajo, donde toqué fondo, conociendo al Señor. Conociendo al Señor. Y aún así, estando en el lodo, busqué a mis consejeros que no supieron trabajar conmigo. No supieron bregar con eso que estaba pasándole a Viajaní porque no entendían por qué le estaba pasando. Una persona que Dios utilizaba, ¿por qué le estaba pasando esto? Simplemente me dieron la espalda. Hoy día, las mismas personas ya el Señor las ha traído a mi vida nuevamente. Me han pedido perdón. Nos hemos reconciliado. El Señor me levantó del lodo. Pero sabe, desde el día 1 en que yo caí, yo clamé al cielo y yo le dije, yo necesito que tú me saques de aquí, que tú me levantes. Porque esto yo no lo sé manejar. Yo necesito que tú me levantes. No tengo a nadie que sepa trabajar con esto. A nadie. Y aún así, tardé 2 años en levantarme. Pero el Señor me levantó con su fuerza. Pasó el tiempo. Me acusaron de muchísimas cosas. En ese camino, cuando yo estaba con esa persona que estuvo conmigo ese tiempo, donde yo me aferré, donde yo me refugié, donde yo decía, yo tenía que aferrarme a alguien porque ya yo no confiaba en los varones. Y yo me refugié en esa persona. Yo no quería estar sola. Fue un proceso bien difícil. Y en ese proceso, viviendo ese proceso, me acusaron de que me había metido en un matrimonio que jamás yo me metí. Pero como yo estaba enlodada, no tenía cómo defenderme de las acusaciones. Yo estaba con una persona, pero no era un adulterio, era un proceso donde yo había caído aún más bajo porque era lesbianismo. Y luego de eso, el Señor me levantó, me restauró, sanó mi vida, me levantó para su gloria. ¿Sabe? Es posible levantarse del lodo. Es posible levantarse de la promiscuidad. Es posible ser libre del homosexualismo y del lesbianismo. Es posible. Y cuando en este tiempo el Señor me redimió, me volví a casar, aún cuando el Señor ya me había perdonado y me había libertado, me vuelvo a casar con una persona sin pedir dirección, donde tuve una situación bien difícil que terminó en un nuevo divorcio, donde yo experimenté lo que eran pensamientos suicidas, que el enemigo me hablaba y me decía, tírate del carro. Pero el Señor me libertó. El Señor me guardó. Y luego de eso,
El Señor me restauró, pasó el tiempo. Y hoy estoy aquí dando testimonio de que aquel que nos llama de las tinieblas a su luz, es posible, es posible, es posible que te puede hacer libre. Promiscuidad significa cuando una persona está con más de una persona íntimamente. Promiscuidad es cuando una persona está llenando vacíos en las relaciones íntimas. En ese proceso, el Señor tuvo que trabajar conmigo muy fuerte. No solamente no tuve a nadie, sino que el mismo Señor fue quien me levantó y me libertó. Pero sabe, el proceso para ser libre es costoso. Para que usted sea libre de las adicciones y de la codependencia, tiene que cortar con todo aquello que le ate al mundo que le está atando. Usted tiene que cortar con las amistades. Usted tiene que cortar, si usted conoce, por ejemplo, a una persona en adicción a droga, lo primero que le dicen es que tiene que dejar de frecuentar los lugares y las personas que están con adicciones. Asimismo, son las ataduras del alma, las ataduras que te atan al homosexualismo, lesbianismo, promiscuidad, adulterio. Tienes que cortar. En ese proceso, para yo ser libre, yo tuve que inclusive ir a la policía y buscar una orden de protección para que esta persona me dejara de acosar, porque el que conoce de esta área de lo que es este tipo de personas con estas inclinaciones, sabe que se obsesionan. Y es bien difícil. Es bien difícil. Y yo tuve que ir a la corte y poner una orden de protección. Luego de la orden de protección, yo tuve que mudarme 2 veces de lugar. No fue hasta que yo me casé que esta persona por fin se dio por vencida y entendió que yo no iba a seguir en esa situación. Inclusive cuando yo estaba con esa persona me decía, es que tú no eres esto. Y yo trataba de salir de esa relación en esos 2 años. Y esa persona inclusive me amenazó con quitarse la vida, porque en estas situaciones donde hay estos demonios de homosexualismo, lesbianismo, prostitución, adicciones, todo este ambiente, hay manipulación y el enemigo va a buscar la manera de mantenerte esclavizado, esclavizada. Y muchos cuando se acercan a mí y me preguntan para ser libre, yo soy fuerte, soy firme, porque yo conozco lo que opera. Yo he peleado con ese demonio cara a cara. Y antes de haber caído, yo había ministrado ya a homosexuales. Mi mejor amigo es homosexual. El que siempre fue mi mejor amigo era homosexual. Y cuando yo predico sobre el homosexualismo, yo te tengo que enseñar lo que dice la palabra. Es abominación. Aun cuando yo estaba en el pecado, jamás llamé a lo malo bueno. Jamás. Y otra cosa que tenemos que entender es que la verdad nos hace libres. No podemos ir con paños tibios, no podemos ir con medias verdades. Tenemos que enfrentar la verdad, porque es la verdad lo que nos hace libres.
El engaño te va a llevar al infierno. Muchas veces me cuestionan cuando hago post o escribo en las redes sobre estos temas, que si es que yo no amo, yo amo al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, yo amo las almas. Pero yo estoy peleando contra principados y potestades para que sean libres. Yo no puedo decirle que está bien lo que está mal. La palabra establece que es abominación y aborrece el Señor esto. Y yo no te puedo decir que está bien. La verdad nos hace libres. Las ataduras del alma hay que enfrentarlas. Hay que decir la verdad para que se rompan. Hay que renunciar a las ligaduras del alma. Hay que renunciar a las relaciones enfermizas. Hay que buscar perdón y sanidad del alma, del corazón, confesar delante del Señor para que seamos libres. Dice la palabra que confesemos nuestros pecados. Y si nuestros pecados fueran como el carmesí, rojos como el carmesí, serán como blanca lana. La palabra dice que mis pecados son echados al fondo de la mar y el único que puede acusar no lo hace. Así que cuando el enemigo trata de acusar, yo tengo que responder que la palabra dice, establecido está, escrito está, ciertamente dejo atrás lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Yo no soy lo que yo era, yo no soy en lo que yo caí, yo soy nueva criatura en Cristo. Usted y yo podemos vivir en una verdadera libertad. El Señor viene limpiando la iglesia. El Señor viene limpiando la tierra. El Señor viene limpiando y Él ha hablado de juicios porque tiene que limpiar. Sabe, el Señor me ha mostrado a mí personas que están en pecado ministrando en los altares. Sabe, cuando yo caí en pecado, cuando yo estaba en el lodo, cuando yo caí, fue cuando yo estaba ministrando a personas en adicción, en recuperación, en hogares de rehabilitación. Y el Señor me estaba utilizando para su gloria. Y usted sabe lo que yo hice. Porque yo, aun cuando no era un altar y era un lugar que no era un altar, yo siempre he respetado lo que es ministrar. Yo siempre he respetado lo que es el altar del Señor. ¿Y saben lo que yo hice? Yo busqué quien me sustituyera. Yo busqué recursos que llenaran esos espacios hasta que el Señor me levantara. Yo no me atreví a predicarle a nadie estando en pecado. En un altar no nos podemos parar en pecado. Y la palabra me dice que en el tiempo antiguo los sacerdotes se acercaban al templo, al lugar santo, y si no estaban en orden caían muertos. Y el Señor me mostraba cómo en los altares hay pastores, hay ministros en homosexualismo, en lesbianismo, en adulterio, en fornicación y en muchos otros pecados. No hay pecado grande ni pequeño. Yo no te estoy señalando ni juzgando por el tipo de pecado. Cualquiera que sea el pecado, no te debes de parar en el altar. El altar es santo y se respeta. Tenemos que entender que Dios es celoso. Él es amor, pero es fuego consumidor. Y Él viene contra los pastores
que no están pastoreando las ovejas correctamente, que están profanando el altar. La palabra me dice que la gloria del Señor huyó del templo. Y eso es lo que ocurre hoy. La gloria del Señor huye del templo porque está contaminado. Yo no te estoy diciendo que no hay solución, ni te estoy diciendo que te vas a ir al infierno. Sabes, si no aceptas corrección, si no aceptas que el Señor te liberte, te sane y cortar con aquello que te está atando, ciertamente tu alma puede perecer. Y el Señor dijo que venía limpiando la iglesia, limpiando la tierra, limpiando el gobierno, pero comienza con nosotros. Comienza con la iglesia, el juicio comienza por su casa. Y tenemos que entender que ya es hora de enderezarnos. La palabra me dice, y el mensaje que el Señor me mandó a llevar a Puerto Rico fue: endereza tu vereda. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo hubiera querido tener a alguien que me dijera algo, alguien que se diera cuenta de mi estado espiritual. Yo hubiera querido tener a alguien que pudiera identificar, tuviera discernimiento y me ayudara a levantar. Pero sabe, dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, Yahweh me recogerá. Y Él fue el que me recogió del lodo. Él nos puede recoger. Él nos puede levantar. Hay esperanza, pero tienes que permitir que Él te levante, tienes que permitir que Él te liberte, tienes que permitir que Él te sane. Porque sabes, si yo como ministro te ministro libertad o te ministro liberación, que llevo desde los 18 años ministrando liberación, si yo te ministro liberación y tú no estás dispuesto a entender que Dios lo llena todo en todo y que Él te llene de verdad, dice la palabra que la condición tuya postrera sea peor que la primera. ¿Por qué? Porque los demonios que salen van y buscan 7 más y tu condición va a ser peor. Por eso es que yo le pido al Espíritu Santo que primero te redarguye y te convenza de pecado. Porque hasta que tú no estés convencido, convencida de que necesitas a Cristo, de que necesitas liberación, de que necesitas sanar tu corazón y entender que no puedes llenarlo con nadie, ni con nada, solo con Cristo, es la única manera para que permanezcas en libertad. ¿Sabe? Cuando yo me divorcié del papá de mi hija, lo más difícil que se me hizo fue dormir sola. Usted sabe que cuando yo me dejé del papá de mi hija, lo primero que pasó fue que me pidieron un permiso para llevársela a Disney. Y yo estaba recién divorciada. Yo decía, ajá, se la van a llevar a Disney. Yo no la voy a dejar. Yo me voy a quedar sola. Yo estaba aferrando a mi hija. Y el Señor ministró mi vida y me dijo, tienes que dejarla en mis manos. Entrégame a tu Isaac. Y el Señor me ministró y me dijo, tienes que entregármela. Y quiero que le des permiso. Y se fue no 1 semana, no 2. Mi hija lo que tenía era menos de 3 años. Y se fue por 2 meses. Yo pensé que me iba a volver loca en ese apartamento yo sola. Y con mi hija en otro lugar, en otro país, yo no podía ir corriendo. Si le pasaba algo, yo no podía llegar a donde ella.
Hubo una madrugada que yo estaba como desesperada porque no había comunicación con ella y no podía contactarla. Y yo me caminé todo Quintana, para arriba y para abajo, buscando quién sabía de ellos. Fue una prueba durísima, 2 meses, sin mi hija acabándome de divorciar. Y luego de eso, yo tuve que en ese proceso desprenderme y dejarle en las manos del Señor a mi hija. O sea que no fue solamente el divorcio. No fue solamente el divorcio. Yo me quedé completamente sola en un apartamento sin nadie por 2 meses, donde el Señor tuvo que trabajar conmigo para que yo no dependiera de más nadie. Y en el proceso caí, me levanté. Y el Señor fue fortaleciendo, fue sanando, fue libertando. ¿Usted cree que yo hubiera podido aguantar este cambio que el Señor hizo en mi vida, donde me caso, me da el varón que tengo por esposo, que le doy gloria al Señor porque me ha bendecido sobreabundantemente con mi esposo, y dejar a mi hija en Puerto Rico y yo estar en Texas? Para mí fue bien difícil, aun cuando se la había entregado el Señor. Y cuando fui a Puerto Rico, dejar a mi esposo acá, cuando ya yo me había acostumbrado a él. Porque el Señor pone y quita, y dice, como dijo Job, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. No podemos aferrarnos a nada y a nadie. Dios lo llena todo en todo. La única manera de permanecer en libertad es entender que solo Cristo llena, solo Cristo liberta. Solamente Él en su sangre allí en la cruz del Calvario venció todo principado y toda potestad. Es fuerte, claro que es fuerte. Es difícil, es bien difícil. A mí me costó. ¿Sabe? Hay 2 ataduras que son las más fuertes que yo he ministrado y las viví. Las 2 no las viví, pero sí una. Esas 2 ataduras son la adicción a las drogas y la homosexualidad o lesbianismo, que es tan fuerte como la prostitución y la promiscuidad. Estas áreas son bien fuertes, no porque sean mayores pecados que otros, porque no hay pecado grande ni pequeño. Lo que pasa es que estos pecados traen consigo principados y potestades del infierno, donde usted le abre la puerta al enemigo, porque está contra la naturaleza del Señor. Nuestro cuerpo no está hecho para tener una relación con una persona del mismo sexo. Nuestro cuerpo no está hecho para llenarlo de drogas. Entonces el cuerpo se revela, tu alma se revela, empieza a pelear, y la palabra dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La realidad es que cuando ustedes estén en estas ataduras, no es feliz. No es feliz. Y su alma clama al Señor. ¿Cuándo usted va a escuchar el grito de su alma? Y el enemigo aprovecha que esas puertas están abiertas mientras usted no corta con esas áreas, con esas relaciones y con esos lugares o personas que le atan al pasado, y no expone su corazón delante del Señor para que sea sano. No expone la herida delante del Señor para que Él la vende. Hasta que usted no lo hace y tiene esas puertas abiertas, el enemigo toma terreno porque usted se lo está cediendo.
Y al usted cederle terreno, ahí vienen los pensamientos suicidas. Ahí vienen las constantes depresiones, la codependencia de medicamentos. Necesitamos entender que el Señor nos quiere en libertad. Él quiere que usted y yo vivamos en libertad. Y vamos a leer como último texto, Gálatas. Gálatas 5. Dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que es por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo quiero volver a leer donde dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hoy día estamos viendo demasiadas teologías que están pasándole la mano al pecado. Inclusive estuve más de 20 años en el Concilio Bautista y ellos tienen un principio que quizás yo lo tengo interpretado de una manera y puede ser de otra, pero el principio dice libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia, como yo hablaba con un pastor compañero bautista, no puede ir por encima de la palabra. Nuestra conciencia tiene que estar sujeta a la palabra. Y la palabra establece que el Señor aborrece el pecado, cualquiera que sea. Y no es posible que en los altares hayan ministros sin ser restaurados, sin ser libertados, sin pasar por un proceso de liberación, sin pasar por un proceso que den testimonio y fruto del Espíritu, fruto de arrepentimiento. Si usted está en pecado, déjese pastorear, acéptelo.
Si cayó, se levanta. Dice la palabra, 7 veces cae el justo, Yahweh lo levanta. Yo sé lo que es caerse en el lodo y ser levantada por el poder de su nombre. Pero tenemos que dejar que Él nos restaure. Tenemos que permitir que Él nos liberte, que Él nos sane. No puede ser que haya ministros ministrando aún en pecado de homosexualismo, de lesbianismo, pecado de adulterio, de fornicación, conviviendo. La palabra dice que no seamos tropiezo para aquel que nos ve, porque dice la palabra que tenemos una gran nube de testigos que nos asedian. Nosotros tenemos que ser de testimonio, y la palabra dice que el que no dé buen fruto sea cortado y echado al lago de fuego. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que dar fruto. Si usted no está dando fruto, siéntese. Preséntese delante del Señor, busque consejería pastoral, busque restauración, busque quien le ministre liberación, quien le ministre sanidad, para que sane sus heridas, para que decida perdonar. ¿Usted cree que para mí fue fácil perdonar todos estos acontecimientos y todo lo que hirió mi corazón cuando yo entendía que a mí me tenían que aceptar y amar, pero se volvieron en mi contra? No, pero sabe, si yo no perdono, ¿usted cree que si yo no perdono me hubieran perdonado del lodo donde yo caí? Yo no merecía perdón tampoco, porque yo conocía al Señor cuando yo caí. Y si yo conocía al Señor y el Señor me libertó y me sanó y el Señor me redimió y me perdonó, ¿quién soy yo para negarle el perdón a nadie? ¿Quién soy yo para guardar rencor? ¿Quién soy yo para guardar enojo y contienda? La palabra dice, por nuestros frutos somos conocidos. Y si yo no perdono, yo no voy a ser perdonada. Y dice la palabra, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si os sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y escuche bien, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías. Y no solamente eso, cosa semejante, todo lo que se asemeje a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Sobrelleva las
los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Así que, como dice la palabra, por nuestros frutos somos conocidos. Por nuestros frutos somos conocidos. Vamos a evaluarnos. Porque Cristo pagó un alto precio por tu vida y por la mía. Y Cristo viene. Y no es fábula. Cristo viene ya. Y está preparando su pueblo, su iglesia, para esa redención, nuestra redención, que es la esperanza más gloriosa, esperanza contra cualquier otra esperanza, la más grande esperanza, nuestra redención. Pero sabe, si no estás con tus vestiduras limpias y sin arrugas y sin mancha, no vas a entrar. Y el Señor viene a buscar a su pueblo. Y es por eso que también vienen los juicios. Porque está limpiando a su iglesia. Está enderezando lo torcido. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de reconciliación. No esperes más. Permite que el Señor te sane, permite que el Señor te liberte, porque Él te ama y sus juicios están sobre la tierra, te quiere proteger, te quiere guardar, quiere que sus promesas estén en tu vida. Pero a espaldas de Él y viviendo en pecado, no estás cobijado bajo sus promesas. Sus promesas te cobijan cuando estás viviendo su palabra. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. No tardes más. No tardes más. Te llama el Señor. Te llama el Señor. Ven con corazón contrito y humillado. Acepta de dónde hemos caído. Acepta las áreas que necesitas entregar. Acepta que necesitas sanidad y libertad para que Él te liberte. Porque si Cristo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y yo puedo dar testimonio de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Yo puedo dar testimonio que Él sana, liberta y levanta. Yo puedo dar testimonio de su poder. Hoy es necesario que vengas y corras al Señor. Es urgente porque Cristo viene. Y no quiere que te pierdas. Y vienen los juicios sobre la tierra. Y una de las razones porque se han vuelto en rebelión contra natura, contra el plan diseñado del Señor para nuestra vida. Y estamos tentando contra nosotros mismos. Dios te bendiga, Dayanira. Los videos no los borramos. Los voy a bajar para subirlos en YouTube también. Oramos por tu vida. Si Mirelis del ministerio está conectada, que vaya anotando tu nombre y se comunique contigo. Ella está en la página y también puede accesar como Pastora Viajandi, porque yo le di acceso. Se comunique contigo y que te dé seguimiento. Las vidas. Estamos aquí dispuestas a pararnos en la brecha a favor de la tierra para que no sea destruida, a favor de tu vida, de tu alma, para que alcances salvación, a favor de tu vida y de tu alma, para que alcances misericordia. El Señor te ama con amor eterno, por tanto he esperado por ti para tener de ti misericordia como un día lo tuvo conmigo. Y Él dice en su palabra que Él no hace excepción de personas. Y si Él me rescató a mí, que yo le di la espalda porque estaba buscando llenarme. Habiéndole conocido, no me refugié en Él y busqué otro lugar.
otros brazos y fui lastimada, pasé por el valle de sombra y de muerte, estuve en peligro. Y aún así, conociendo al Señor y dándole la espalda, Él me rescató, Él me levantó, Él me salvó nuevamente. Él lo hace por ti. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te pierdas. Él quiere abrazarte. Él quiere restaurar tu vida. Permítele al Señor que trabaje en tu vida. Ve delante del Señor en esta hora y ábrele tu corazón. Dile lo que tú sientes, las heridas, las ataduras. Confiesa tu pecado. Dile al Señor, te necesito, Señor. Vamos a ser sinceros con el Señor, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Vamos a seguir al Señor, dejando ciertamente lo que queda atrás. Extiéndete hoy a lo que está delante. Prosigue a la meta. No mires a derecha ni izquierda. No te acuerdes del pasado. No te enfoques en las personas. No te enfoques en el que dirán. No te enfoques en la gente. Enfócate en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, en Yeshua, autor y consumador de nuestra fe. Es urgente. Cristo viene. Te quiere salvar. No quiere que te pierdas. Vienen juicios grandes sobre la tierra. Mira lo que pasó en Habacuc. El Señor avisó en Habacuc. 2 años antes ya estaba avisando la devastación que venía. El Señor también habló de Puerto Rico. Viene devastación a Puerto Rico. Y antes de que ocurra, Él quiere tratar con tu vida para guardarte en el día del mal, para guardar tu alma, que es lo más importante. Asegurar tu salvación, cuidar tu salvación con temor y temblor. El Señor no quiere que te pierdas. Él pagó un alto precio por tu vida. No esperes más. No le pongas más excusas. Inclina tus rodillas. Dile a mí mismo, mira, cuando yo estaba atada, cuando yo estaba en el pecado, yo estaba sola en mi apartamento y yo me tiré al piso y yo le dije, levántame tú, porque eres el único que puedes levantarme. Y fue en ese momento que el Señor empezó a obrar. Hubieron procesos difíciles. ¿Fue duro? Sí, fue duro. No te voy a engañar. Tuve que salir corriendo por mi vida. Tuve que huir por mi vida. Tuve que mudarme 2 veces. Pero el Señor lo hace. El Señor te levanta. El Señor te restaura, el Señor te liberta. Él está empeñado en ti porque Él te ama y no quiere que te pierdas. Ven al Señor hoy. No tardes más, no tardes más, no te duermas hoy sin inclinarte en el suelo, orar al Señor y decirle, ven en mi auxilio, ven en mi ayuda, te necesito, levántame tú, porque Él puede hacerlo, lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. Adoramos al Rey. Nombre que es sobre todo nombre, y damos gloria al Señor por las vidas que se reconcilian en esta hora. Adoramos al Señor, gloria a tu nombre. Hasta aquí el mensaje que tenía preparado hace días ya
con una inquietud bien fuerte sobre esto. Y tenía temor y temblor porque sabía que iba a tocar áreas difíciles de hablarlas. Pero para gloria del Señor, puedo decir que hoy no tengo mi cabeza en bajo, porque yo sé quién me levantó. Y yo sé quién yo soy en el Señor hoy. Así que yo te invito a recobrar tu identidad en el Señor. No aquello que el enemigo quiere poner en tu vida, sino aquella identidad que fue en la cruz del Calvario donde se exhibió todo principado y potestad, y donde el Señor, cuando expiró, dijo tu nombre, pensó en ti y te amó. Y no solamente eso, vamos a seguir orando por las naciones. El Señor sigue insistiendo que oren por las islitas que preceden a Puerto Rico. Vamos a seguir orando. Los juicios están sobre la tierra. Yo no te voy a hablar. Ya la semana pasada hablamos sobre el temor, sobre el miedo, que no hay que tener miedo. Siempre y cuando estés delante de la presencia del Señor, te acobijes en su presencia, no tienes que temer. Solo prepararte. Vamos a seguir intercediendo por las naciones, por México, por Estados Unidos, por Chile, por República Dominicana, Japón, todos los estados que el Señor ha mencionado. El Señor sigue revelando, el Señor sigue revelando, el Señor sigue revelando. Vamos a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. No voy a borrar el video, voy a bajarlo para subirlo a YouTube luego. Vamos a estar intercediendo. Voy a terminar el video y vamos a seguir intercediendo. Estoy aquí, vamos a seguir encerrados para interceder por tu vida. Voy a estar contestando luego de que termine ahora el video. No esperes más. No te acuestes sin buscar al Señor. No te acuestes sin rendir tu vida al Señor. No te acuestes sin hablar con el amado, con el que de verdad ama tu alma. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia.